Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista y a la conversación con los expertos, ya que en breve, por la tarde, se va a dirimir, se va a debatir, se va a presentar además el gabinete Torres en el Pleno del Congreso de la República para pedir el voto de confianza. Un gabinete que aún no tiene los votos, ojo, y vamos a ver qué es lo que puede suceder las previas con la voz y con la participación del analista político Gonzalo Herrera, quien ya tenemos en contacto vía Zoom. Bienvenido, don Gonzalo, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido a Perú 21 TV. Buenos días. Buenos días, Carolina. Es una pequeña corrección, es Gonzalo Segarra. Segarra, mil disculpas, error mío. Señor Segarra, el gabinete Torres no ha hecho ningún cambio para ir hoy día al Pleno del Congreso de la República. Me refiero sobre todo a los ministros cuestionados, el Ministerio de Salud empezando. Es correcto, lo cual abre la interrogante de si le van a dar el voto de confianza, ¿no? Porque lo que está detrás de su pregunta, me parece, Carolina, es que una cosa bastante obvia, ¿no? Que es que los incentivos estaban puestos para que el gobierno se viera y por lo menos cambiara a Condori, si es que no también a el señor, no me acuerdo el apellido, Bustamante puede ser, el nuevo MTC, que era secretario general, a cambio de que le den la confianza. Eso era lo razonable, ¿no? Lo racional. Pero no se ha hecho ese cambio, con lo cual hoy día en realidad el Congreso lo que enfrenta es un dilema bien duro, ¿no? Que es que le van a tener que dar la confianza a un gabinete, como todos los de este gobierno, impresentable, pero este en extremo impresentable, porque tiene el agravante de que sacaron al único ministro pues presentable, que era Ceballos, prácticamente, con un par de excepciones más por ahí, pero en fin, y lo sustituyeron por un personaje absolutamente inidóneo, que es Condori, y además tiene el segundo agravante de que después de una serie de fanfarrias que significó la salida de Silva, que era probablemente el más impresentable de todos, sustituyen por su hombre de confianza, con lo cual lo que están haciendo es, lo que ha hecho el Ejecutivo es zurrarse, burlarse casi groseramente en los mecanismos de control político. Es decir, no solo aceptaron la renuncia de Silva sobre la marcha cuando estaba a punto de ser votada su censura, sino que además cambiaron mocos por babas. O sea, ese fue un gesto desafiante al Congreso y en realidad a la transparencia y a la opinión pública. Entonces, esos dos personajes ponen un gabinete que ya de por sí, como todos los de ese gobierno, como decía, eran groseramente deficientes, en un extremo de deficiencia. Y hoy día el Congreso tiene que darle la confianza a riesgo de quemar su primera bala de plata. Si se llega a quemar esa bala de plata, que yo creo que no va a ocurrir, si se llegara a quemar esa bala de plata, es decir, si no le dan la confianza a Torres, perdón, pues entraríamos ya en una dinámica final de duelo, que es la de gana el que primero dispara. Y me estoy refiriendo a la disolución del Congreso o la vacancia presidencial. Entonces, creo que los incentivos no están puestos para eso, más bien estaban puestos para que hubiera algún tipo de acomodo, si se quiere, o arreglo, que era sacar a estos dos personajes que hacían ya absolutamente intolerable a este gabinete, pero no los han sacado. Entonces, la gran pregunta celeste es si el Congreso se va a comer el sapo de darle la confianza a un gabinete en extremo impresentable
o va a quemar una bala de plata. Ahora, la actitud del Ejecutivo, que pareciera tiene mayor reacción ante el Legislativo, actúa más rápido, como usted indica, es desafiante por lo que sucede, no por los hechos. No han hecho recambios pedidos por las bancadas y se presenta con cuestionados ministros como, insisto, este ministro de Salud, el de las aguas arracimadas y otros cuestionamientos. Entonces, llega el Ejecutivo hoy con un gabinete sin recambios desafiante y viene el Congreso, pero se atrevería a gastar su primera bala, a disparar primero ellos, pero si el Ejecutivo está yendo desafiante es porque tiene la confianza de algo, o que ya tiene los votos, ¿no? O que, bueno, no les importaría enfrentarse más adelante a lo que se venga. Bueno, yo siempre digo que es muy difícil ponerse en la cabecita de estos personajes, ¿no? Y por tanto especular sobre cuáles son sus motivaciones subjetivas. Lo que creo es que no podemos asumir como una premisa universal que estos son agentes que actúan racionalmente, porque, como digo, dadas las circunstancias, lo racional era ceder estos dos, y lo racional, no necesariamente lo más conveniente para el país, ¿eh? Estoy hablando de agentes racionales que maximizan su propio beneficio. Lo racional era que el gobierno asegurara la confianza sacrificando estos dos impresentables, y lo racional era que el Congreso salvara su cabeza otorgando la confianza a un gabinete sin esos dos impresentables. Ahora, y eso no está ocurriendo. Por tanto, estamos fuera del escenario de la racionalidad. Estamos en un Congreso que no sabe, con un Ejecutivo que no sabemos si lo que quiere es que en realidad le nieguen la confianza, y estamos ante un Congreso que, ante la perspectiva de perder la quincena, va a ceder en la historia, digamos, ¿no? En el paso a la historia. Entonces, probablemente les dé la confianza de este gabinete impresentable. Señor Segarra, la prensa ya ha hecho sus números, sus cálculos. Ahí manifiesta que además el voto de confianza ya está en manos de algunas agrupaciones como Acción Popular, Juntos por el Perú. Pero bueno, al margen de los números y las proyecciones, ¿podríamos ponernos en los dos escenarios? Nos gustaría que usted nos ayude a hacer una proyección. ¿Qué sucede si esta vez esas bancadas definen en no otorgarle el voto de confianza, tomando en cuenta los actos, los indicios de corrupción que hemos sabido en los recientes días? ¿Y qué sucedería en el otro escenario, de que sí le den la confianza y se coman el sapo, como usted indique, más adelante? ¿Qué podría suceder entre estas fuerzas del Ejecutivo y Legislativo para adelante? Bueno, ya adelanté también antes, si no le dan la confianza, entonces entramos al escenario, esto es guerra, ¿no? Es decir, el que primero dispara gana, porque, digamos, se quemó una bala de plata, queda una, e inmediatamente el Ejecutivo tiene el incentivo de presentar una cuestión de confianza o un gabinete o una política pública, digamos, groseramente impresentable, más impresentable de las que ya perpetró, digamos, y obligar al Congreso a que o la conceda o se exponga a la disolución. Y como digamos, con este gobierno no se puede escatimar en prever su desatino, es decir, puede presentar literalmente cualquier cosa, ¿no? Entonces, podría forzar la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, defensivamente al Congreso, que no tiene los votos para la vacancia, no le quedaría otra que tratar de ganarle por puesta de mano y vacar al presidente, ¿no? Todo esto que se viene diciendo que no hay los votos para la vacancia, bueno, en ese escenario de repente se tendría, ya por un tema puramente de supervivencia del Congreso. Es el escenario 1, esto es guerra. ¿No? Duelo, gana el primero que dispara. El escenario 2 es uno, en el fondo, a la larga, igualmente decisivo, ¿no? Porque el Congreso terminaría, digamos, le da confianza a un gabinete absolutamente inaceptable, insoportable, como he dicho en alguna otra entrevista, y terminaría pues de desprestigiarse, ¿no? O sea, ¿qué
oposición, perdería perdería cualquier legitimidad opositora. Por tanto, al desenlace previsible ocurrir de que este gobierno caiga por la acción constitucional, por la renuncia del presidente Castillo, por la vacancia, por incapacidad moral, que va a ocurrir tarde o temprano alguno de esos supuestos, porque este gobierno es que va Muy bien. Hemos... Igualmente, así como... Bien, estamos perdiendo la conexión con el analista político Segarra. Vamos a agradecerle la disposición, el tiempo y la lucidez además. Vamos a despidiendo ya esta entrevista. Intentamos comunicarnos una vez más. Quizás podemos retomar la comunicación para la despedida. El señor Segarra nos está indicando dos escenarios en el caso de que este gabinete, el gabinete de Torres, que aún no tiene los votos suficientes, tampoco, ojo, para tener la votación de confianza, la confianza del Pleno del Congreso, en el caso de que va a ir hoy al Pleno sin los recambios pedidos por las bancadas, que esta está yendo de una forma desafiante además al Pleno del Congreso. En caso de que no le dieran la confianza, entonces lo que viene, según el analista, esto es guerra, y es aquí lo que ya se sucede y se sabe con el tema de la primera bala de plata y lo que se viene luego, el cierre del Congreso, que además las portátiles de Pedro Castillo lo piden en la víspera. Y en el otro lado es asumir un gabinete impresentable, según palabras de nuestro analista político, que también se ha referido a esto como comerse el sapo, por parte del Pleno del Congreso a este gabinete Torres, que sí se presenta hoy en el Congreso de la República sin cambios, sin mayores cambios. Hay una proyección ahí de que el voto de confianza al gabinete esté en manos de Acción Popular y de Juntos por el Perú, y además de Podemos. Entonces, como les decía, hoy va el gabinete Torres, va el premier Torres, blindando al titular de salud sobre todo, ¿no? Y además, dicho sea de paso, la censura del titular de salud va a ser debatido este jueves, inmediatamente después del voto de confianza. También debo decirles que hoy inicia el debate, hoy se inicia este pedido, pero no necesariamente hoy se vota, ¿no? Hoy es martes, de repente también se posterga para el siguiente día, para el miércoles, y nosotros se los vamos a estar contando y vamos a estar atentos a esta dirimencia en el Pleno del Congreso. Lamentablemente hemos conectado, sí, muy bien. Señor Segarra, nos disculpamos porque tenemos unos problemas ahí de conexión que ya estamos superando. La última parte no le logramos captar bien. Quizás sí podría, por favor, reiterarnos en este escenario de que acepten este gabinete impresentable, como usted dice. ¿Qué sucedería con el legislativo? ¿Perdería principio de autoridad? O sea, ganaría el cortísimo plazo, ganaría su permanencia inmediata, pero en el escenario que tarde o temprano va a ocurrir de que caiga el gobierno por renuncia, vacancia o acusación constitucional y haya que convocar eventualmente a elecciones, va a ser, más allá de la discusión constitucional, políticamente insostenible que se mantenga el Congreso. Un Congreso tan desprestigiado por no solo por las contrarreformas y todo lo que ha perpetrado, sino porque a la hora en que tenía que cumplir su función de hacer control político, no lo hizo y fue capaz de, en aras de mantener el oportunismo de la quincena, haberle dado la confianza, ¿no? Prestigio todavía, no lo habíamos tomado en cuenta. Muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar, quizás que se nos haya olvidado, para redondear la idea de lo que se viene hoy a las 4 de la tarde? No, bueno, eso, ¿no? Hay que, tal vez que tomemos conciencia de lo que está pasando en el país, ¿no? Y no caer en la mañana a discutir con algunas personas y en el fin de semana también cómo nos hemos acostumbrado ya a la corrupción y no nos entran balas, ¿no? Y hemos desarrollado una suerte de tolerancia a esta corrupción que yo he llamado insoportable, ¿no? Y cómo la opinión pública ojalá tomara conciencia y acción para no seguir permitiendo que se sigan destruyendo lo poco que queda bueno en el Estado peruano.
No normalizar estos actos que lindan con la corrupción. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, señor Segarra. Un fuerte abrazo para usted. Hasta otra oportunidad y gracias por su tiempo y su disposición. Muy amable también. Hasta luego. Muy bien, entonces hemos escuchado del analista político, en la opinión de los expertos en La Voz del 21, lo que va a suceder, una proyección, ¿no? Para que nosotros también podamos llegar a las 4 de la tarde en este debate con un panorama mucho más claro. Hoy el Perú 21 también hace un detalle al respecto, nos hace una lectura importante que ustedes lo pueden revisar en la web y también en la edición impresa el día de hoy sobre este voto de confianza. En la página 6 el gabinete Torres aún no tiene los votos, se hace una proyección además y la opinión de los expertos ahí en el caso del abogado Aníbal Quiroga, que dice, quien es abogado constitucionalista, quien dice, no se ha visto ninguna intención de mejorar los gabinetes. Está claro que están forzando algo. Miren, también esta lectura. Muy bien. Nosotros nos vamos, en cualquier momento retornamos con más opinión de los expertos y La Voz del 21. Muy buenas tardes. Permiso.